Nosotros en el trabajo sistémico no utilizamos ni la palabra problema ni la palabra solución. Contemplamos esto, digamos, como un proceso de desarrollo y de crecimiento propio de la organización. Las grandes decisiones de liderazgo que hay que tomar, fundamental cuando un líder es capaz de decir: hay otros aspectos que también necesitamos mirar antes de tomar decisiones importantes. Si el poder no lo toma la posición que le corresponde, el poder lo tomará una posición incorrecta. Y por supuesto, ¿qué sucederá? Que se pagará el precio. Si la empresa no tiene claro trabajar el tema de la pertenencia a la organización, está perdiendo una cantidad de punch increíble. Hola, ¿cómo estás? Soy Pablo Fuenzalida y te doy la bienvenida a Open Mind, el podcast donde las conversaciones abren posibilidades. Cada episodio es una invitación a mirar con otros ojos temas que suelen quedar fuera de la agenda diaria. Desde la ciencia y la experiencia abrimos preguntas que incomodan, inspiran y habilitan nuevas formas de hacer empresa. Hoy vamos a conversar sobre liderazgo sistémico. Un enfoque que nos invita a observar las dinámicas invisibles que actúan dentro de los equipos y las organizaciones. ¿Qué significa liderar desde una mirada sistémica? ¿Cómo pueden las configuraciones revelar lo que no vemos a simple vista? ¿Y qué ocurre cuando entendemos que un líder no actúa solo, sino dentro de un sistema que también lo moldea? Antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y seguir aprendiendo juntos. Te invito a quedarte. Comenzamos. Hoy me acompaña un invitado que ha dedicado una vida a explorar cómo funcionan los sistemas humanos, tanto en las familias como en las organizaciones. Joan Corbalán es terapeuta, consultor y formador internacional y, tengo que decirlo, un gran amigo. Trabaja en el cruce entre empresa y desarrollo personal, con una trayectoria de más de 30 años acompañando a líderes, equipos directivos y organizaciones en procesos de transformación. Es referencia en constelaciones organizacionales, coaching sistémico, pedagogía sistémica y liderazgo desde la mirada de los sistemas. Ha asesorado a más de 400 empresas y ha sido formador en instituciones como el Institut Gestalt de Barcelona, el Institut Aware de Valencia, la Universidad Rovira i Virgili, la Universidad de Girona y la Universidad Autónoma de Barcelona. Su trabajo busca abrir una mirada más amplia sobre los procesos, las dinámicas ocultas y los movimientos internos que operan en las organizaciones. Por eso lo invité para conversar sobre el liderazgo sistémico y sobre cómo ver lo que no se puede transformar, el trabajo y la manera en que lideramos. Joan, primero un gran abrazo, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Muy contento de estar contigo, tal como decías antes, aparte de nuestro contacto profesional en el mismo asunto, por tener la oportunidad de volverte a ver después de más de un año que hace que no nos vemos. Sí. Muy contento de verte y de estar un rato contigo y con tu gente. Ay, gracias, Corbalán. Bueno, con Joan yo me formé hace varios años atrás cuando él hacía toda su propuesta de configuraciones sistémicas en Chile. Y como tengo un hijo en Barcelona, cada vez que voy a Barcelona, un almuerzo con él es seguro. Bueno, hoy día nos vamos a divertir, vamos a conversar. Aquí no apareció todavía la palabra conciencia, pero estoy seguro que va a ser una palabra que va a estar muy presente dentro de lo que vamos a estar viendo juntos. Para comenzar, para quienes no conocen, Joan, ¿cómo defines el liderazgo sistémico? Bien, yo cuando me hacen esta pregunta siempre contesto que el liderazgo sistémico es un liderazgo basado en la congruencia y la coherencia. Y a partir de ahí me explico, ¿de acuerdo? O sea, me gusta empezar por ahí porque yo defino que hay dos tipos de líderes muy claros, ¿eh? El líder consciente, ¿de acuerdo? Y el líder operativo. Entonces, la diferencia entre un líder consciente y un líder solo operativo, ¿de acuerdo? Es que hay líderes que son operativos, muy operativos, gente que tiene muchísimas habilidades, ¿de acuerdo? Pero hacen una diferencia inconsciente en ellos mismos en cuanto a que de alguna manera es un tipo de líder avezado completamente al trabajo, digamos, hard, con las habilidades, y que de alguna manera puede tener una
vida personal o una vida propia, interna, etcétera, o sea, muy desconectada. ¿De acuerdo? Puede ser alguien Bien. muy conectado con la empresa, con lo que llamamos la información, digamos, operativa del día a día, estadística, de datos, etcétera, etcétera, y ser muy bueno en su trabajo, ¿eh? Pero eso no lo hace un líder sistémico ni un líder consciente. La congruencia y la coherencia es la clave de un líder sistémico. Quiere decir, un líder sistémico no da lo que no tiene. Este es el primer movimiento, ¿eh? El primer movimiento es cuando un líder le dice a su equipo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero de alguna manera es un líder que en sí mismo o en sí misma tiene una actuación, digamos, de desconexión con eso que está pidiendo a los demás. Ese es un líder inconsciente. Es un líder que está trabajando exclusivamente, digamos, desde un aprendizaje, y eso verdaderamente no tiene nada que ver con un líder sistémico o consciente. Esta sería mi visión. Buenísimo, congruencia y coherencia y sobre todo conciencia de sí mismo, por lo que veo, un trabajo profundo de conciencia de sí Ese mismo. autoliderazgo clave que tiene que ver con ser consciente de sí mismo y a partir de ahí, desde ahí, ser alguien que lidera desde un lugar que ofrece también vulnerabilidad. O sea, que no es un líder que, por decirlo de algún modo, se mantiene en un lugar donde no muestra grietas, donde está exclusivamente en un lugar, digamos, de admírame, mírame, mira lo que hago, ¿de acuerdo? Mira cómo te lidero, pero soy incapaz de mostrar realmente un lugar que de alguna manera significa también el que mis liderados puedan ver que también hay vulnerabilidad aquí como líder, ¿vale? Buenísimo, ya me encanta porque vamos dejando algunos conceptos y aparece la vulnerabilidad, la capacidad de mostrarse auténticamente como parte del liderazgo sistémico. Exactamente. ¿Qué significa ver lo que no se ve en un equipo u organización? ¿Y cómo se relaciona con las configuraciones sistémicas? Y quizás explicar un poco qué son las configuraciones sistémicas. Bien, o sea, digamos, ¿qué significa ver lo que no se ve? Esto tiene que ver sobre todo con que la mayoría de enfoques digamos, de consultoría y de liderazgo se basan sobre todo en trabajar con los elementos que tienen que ver con lo que es la información que yo llamo la información consciente, digamos, esa información que tiene que ver con los datos, que tiene que ver con lo histórico, con poder analizar datos y poder explorar territorios a partir de esa información. Y la mayoría de decisiones se toman en una organización, se toman desde ahí, desde ese lugar, cosa que me parece correcto y muy adecuado, ¿no? Sin embargo, digamos, si comparamos, yo siempre digo que una organización es un ser vivo, ¿de acuerdo? O sea, una organización, una empresa es un ser vivo. Entonces, si comparamos, por ejemplo, una organización, una empresa con, por ejemplo, una familia, ¿de acuerdo? Un grupo de personas, ¿no? O sea, también tomamos las decisiones en la familia a través, digamos, de la información consciente. Pero podemos comprobar claramente que las verdaderas decisiones de la vida no solamente están tomadas desde ahí, sino que hay muchos otros factores que están afectando una información que no es solo consciente, sino que no es estadística solamente, sino que también tiene que ver, digamos, con... Yo siempre me gusta poner el ejemplo del iceberg, ¿no? O sea, del iceberg está viendo la parte de arriba. Esa sería la información consciente en una organización, en una familia, donde fuera. Sin embargo, la parte más profunda, la que mueve realmente a ese iceberg, no se ve. Es una información inconsciente, es una información que no se ve. Entonces, el trabajo sistémico, el trabajo con la configuración y el trabajo sistémico, lo que propone es no tener en cuenta la información consciente. No, por supuesto que hay que tenerla en cuenta, ¿no? Pero no solamente tomar las decisiones desde ahí, sino que las grandes decisiones de liderazgo que hay que tomar, digamos, es fundamental cuando un líder es capaz de decir
hay otros aspectos que también necesitamos mirar antes de tomar decisiones importantes, que no tienen que ver, digamos, con esas decisiones de día a día que son automáticas casi, ¿no? No, decisiones de calado que tienen que ver con cualquier situación de presente, de pasado o de futuro que necesite trabajar. Entonces, la configuración se trabaja de diferentes maneras, ¿no? Normalmente la mayoría de las personas que han oído hablar de esto han oído hablar de las configuraciones organizacionales sistémicas, ¿no? Ese tipo de configuración es un tipo de configuración que se hace con diferentes personas y se trabaja como en equipo, ¿no? En más grande. Pero también se puede trabajar con herramientas como el coaching sistémico, que es una herramienta más individualizada o más de equipos más pequeños, ¿de acuerdo? Y hoy en día yo creé una herramienta muy importante que hoy en día utilizo de forma muy potente con las organizaciones y los equipos, que es el coaching experiencial sistémico, que está pensado plenamente. El primer trabajo que hice con este tema fue hace 15 años cuando lo creé, y lo creé expresamente para Nestlé, para el equipo de dirección de Nestlé, cuando se hacía la fusión entre Portugal y España para generar Nestlé Ibérica. Y ahí creé ese trabajo por primera vez, que ya lo había aplicado alguna vez en personas, y hoy en día no concibo el trabajo de consultoría sin el coaching experiencial sistémico, ¿no? Que es un sistema creado expresamente en su momento y que hoy en día hago montones de trabajos. Entonces hay muchas herramientas que a nivel de consultoría sistémica se pueden utilizar aparte de la configuración clásica, ¿vale? Buenísimo. Y ahí lo que escucho es que sacas toda la información, voy a decir, haces una complementación muy poderosa entre la información consciente, que es la que habitualmente se ocupa, con la información inconsciente, que sería, si tomamos la metáfora del iceberg, el 95% probablemente que está impulsando los grandes movimientos organizacionales, y tú permites a través de estas herramientas verlo. Y por lo tanto mejora considerablemente la toma de decisiones. Lo has definido mejor que yo. O sea que bueno, buen alumno, buen alumno. El alumno suele superar al maestro siempre. Claro, está bien. Ahora, mirando eso y tomando la parte oculta del iceberg, ¿cuáles son esas dinámicas ocultas que, a juicio tuyo, con toda la experiencia que tienes, se repiten con más frecuencia en los equipos? Este es el tema casi, digamos, clave de una organización. O sea, lo que llamamos las dinámicas ocultas organizacionales son dinámicas que son repetitivas. O sea, en realidad no son, digamos, no tenemos una situación en la que digamos, no, es que son infinitas las dinámicas ocultas que se puede dar en una organización. No es verdad. Las dinámicas ocultas son limitadas y son repetitivas. Quiere decir, en todas las organizaciones podemos encontrarnos dinámicas muy parecidas. Entonces, por ejemplo, si estamos en una organización tipo empresa familiar, se pueden dar dinámicas mucho más complejas porque el sistema familiar y el sistema organizacional, por decirlo de alguna manera, se entremezclan y ahí se dan dinámicas más complejas. Pero al final, las dinámicas organizacionales son de diferentes tipos, pero están tipificadas. Tenemos las dinámicas personales, que son las que afectan directamente a cada miembro del sistema organizacional y que, por supuesto, si está a nivel directivo, cuanto más arriba esté, más nivel de influencia tendrá eso que esa persona trae de su propio sistema familiar, ¿de acuerdo? Son las dinámicas que llamamos de identificación personal. Luego tenemos las dinámicas de patrón, que son esas dinámicas que tienen que ver con los patrones heredados que se pueden heredar, por ejemplo, incluso en procesos de fusión y de absorción de empresas anteriores o de marcas anteriores o de sellos anteriores o de culturas anteriores. O sea, esas se pueden producir dinámicas de patrón de repetición. Después las dinámicas de contexto, o sea, el hecho de que de alguna manera tomemos una dinámica que hay en un contexto determinado y acabamos repitiéndola en este contexto. Por ejemplo, imagínate una persona que fue directivo de otra organización
y está muy identificado con ese contexto porque fue una empresa de mucho éxito y esta persona de alguna manera tiene absolutamente una identificación con esa cultura, con ese contexto cultural absolutamente potente. Y entonces, ¿qué sucede? Viene a una nueva organización que es contratada y con buena intención, esa persona de una forma inconsciente, o sea, es como que intenta repetir el contexto en esa empresa, ¿no? Hay muchas maneras, esta es una, ¿eh? Hay muchísimas maneras, no Me solamente. imagino, claro. Pero las dinámicas de contexto están ahí. Y luego están las dinámicas de hibridación, que decimos nosotros, que son las dinámicas propias de cuando hay procesos de fusión, de absorción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de dinámicas, que estos son los grandes grupos, luego se dividen en dinámicas más pequeñas, como la triangulación, como las dinámicas de doble imagen, etcétera, etcétera. Son muchas, pero las podemos enseñar. Por eso, en la formación que yo ofrezco a los consultores y a los alumnos que se forman, uno de los aspectos más importantes para mí a enseñar a los alumnos es siempre, digamos, el aprendizaje de las dinámicas ocultas. Buenísimo, muchas gracias. Mira, lo primero que me pasa es que me estalla la cabeza en la cantidad de dinámica. Yo como profesor también empiezo a ver que me imagino que al tener muy claras las dinámicas es más fácil poder visibilizarlas, es decir, hacerlas más conscientes, independiente de la técnica. Me Claro, refiero que con la configuración sistémica siempre va a aparecer el inconsciente, claro, esas dinámicas inconscientes, pero al tener el mapa me imagino que en lo claro, cotidiano también claro, uno se familiariza. claro, muchísimas veces, por ejemplo, en mis formaciones no vienen solamente consultores o personas que quieren trabajar profesionalmente en esto, sino que vienen muchos líderes. ¿Por qué? Mm. Porque como líderes quieren, digamos, liderar con visión sistémica. Entonces, claro, el conocimiento de las dinámicas es absolutamente clave, pues para, de alguna manera, liderar de un modo que los libere de esa posibilidad y no generar situaciones de este tipo. Y por tanto, Claro. digamos, es una información absolutamente clave también para líderes. Y lo que yo escucho de fondo es que finalmente lo que tiende a ocurrir es que, para ponerlo como a nivel genérico, que la persona está actuando dentro de la organización, pero en realidad ese actuar obedece a otros elementos que no tienen que ver con esa organización, o una organización anterior, o lo que pasaba en su familia, etcétera, y se plasma dentro de la organización, entonces no lo vemos y nos parece extraño, Claro, no lo entendemos. claro, por ejemplo, imagínate, por ejemplo, voy a ponerte un caso que tiene que ver, por ejemplo, que es muy habitual, tremendamente habitual, por ejemplo, este tipo de problemas que se producen a nivel de autoridad. Por ejemplo, imagínate en un equipo de dirección, un director general, ¿de acuerdo? Que resulta que tiene un directivo dentro de su equipo de dirección, en el comité de dirección, y resulta que ese directivo, de forma permanente, continuamente está en conflicto con ese director general, ¿vale? Entonces, lo que se puede ver cuando vamos a trabajar con este directivo, que nos contrata la empresa y nos dice, mira, tenemos un problema en el equipo de dirección y hay un directivo que es muy bueno en su área, pero cuando se dirige al director general, continuamente está en un conflicto de autoridad tremendo, ¿de acuerdo? Y este director general ya no sabe qué hacer con él. Bien, trabajo con el director general, trabajo con ese directivo, ¿vale? Y podemos ver claramente que este directivo, de una forma oculta, cuando mira a su director general, no está viendo al director general. En realidad, está viendo a alguien en su propio sistema familiar que tuvo un conflicto de autoridad muy grande. En este caso, ¿quién era? Su propio padre, ¿vale? ¿Cuál era la situación? Que cada vez que este hombre se encuentra con una autoridad, entra en conflicto inmediatamente. Esto es una dinámica clásica de doble imagen, quiere decir, está viendo a un director, pero este director no tiene nada que ver. Este hombre no tiene Perfecto. nada que ver. O sea, este hombre, hiciese lo que hiciese, por muy bien que le liderase, no lo resolvería. Hay que resolverlo en un coaching directo con este directivo, ¿no? Esto es un Buenísimo. ejemplo de cómo un contexto familiar puede estar afectando de una forma tan fuerte a la situación, digamos, de ese directivo.
Y no quiero pasar por alto, y dado el ejemplo que está excelente, está buenísimo, es cómo las cosas eventualmente no resueltas o las dinámicas familiares inciden finalmente en nuestras organizaciones. Y eso yo creo que esa unión, todavía, por lo menos en lo que yo veo, estamos bastante lejos de comprenderla. Sí, pero por ejemplo, hoy en día en España, Mm, que es donde yo más trabajo, eh, digamos, las empresas familiares esto cada vez lo tienen más claro. O sea, digamos, en España hoy en día las empresas familiares, sobre todo cuando entran en los asuntos de relevo generacional, que es donde más nos solicitan ayuda, ¿de acuerdo? O sea, el asunto fundamental empiezan a darse cuenta, que es lo que decimos desde hace muchos años, o sea, empiezan a darse cuenta que muchas veces la solución no está en el asunto, digamos, en el conflicto organizacional, sino que muchas veces hay que ser capaces de poder diferenciar lo que sucedió en la familia y resolver ahí, y luego poder resolver en la organización. ¿De acuerdo? O sea, no siempre, pero muy a menudo, sobre todo en relevo generacional, es así casi siempre. O sea, el problema no suele estar en la organización, el asunto, el conflicto suele estar en la familia. Entonces, cuando hacemos ese trabajo doble, digamos, yo una de las ventajas que puedo tener en ese sentido es que tengo las dos manos. Tengo la mano, digamos, de consultoría y de intervención organizacional, pero también tengo la mano que tiene que ver con lo familiar. Entonces, en este tipo de trabajos hago un trabajo ideal, por decirlo de alguna manera, ¿no? En ese sentido. Pero claro, ¿qué sucede? Muchas veces el empresario familiar, o sea, aunque ve que tiene una dificultad que está realmente en el sistema familiar, no se atreve a meter la mano ahí. Y lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente porque significa algo que puede ser doloroso, que puede ser difícil, pero muchas veces no hay más remedio. Y el sistema del trabajo sistémico organizacional permite hacer eso con mucha limpieza y con mucho cuidado, con mucho respeto, ¿vale? Y eso se logra en las empresas familiares. Por ejemplo, yo que resido en Cataluña y el 80% de las empresas son familiares, puedes imaginarte de qué sí, hablamos. totalmente. Buenísimo. ¿Por qué es importante entender el lugar que cada persona ocupa en el sistema? Sí, porque esto es clave, ¿no? Porque, digamos, una organización, se dice mucho hoy en día, no, una organización son las personas, ¿de acuerdo? Esto lo hemos oído mucho últimamente en las organizaciones de nuevo cuño, en las organizaciones de nueva era, etcétera, etcétera. Sin embargo, sistémicamente esto no es así. O sea, una organización es un sistema de posiciones, ¿de acuerdo? Son posiciones, no son personas. Luego, esas posiciones son ocupadas por personas, pero las posiciones son absolutamente clave, porque evidentemente esa organización que está formada por posiciones debe tener muy claro que la famosa frase que decimos en sistémica, ¿no? El todo es mucho más que la suma de las partes, ¿de acuerdo? Pues esto es muy importante tenerlo claro. O sea, no podemos identificar a una organización si no la podemos identificar por su nombre o por lo que hace. Pero lo que sucede de puertas adentro, si no tiene el orden adecuado, el orden sistémico adecuado, la conflictividad será alta, seguro. Esto que llamamos el clima laboral será difícil. ¿Por qué? Sí. Porque en realidad, digamos, sucede lo mismo en nuestras vidas, ¿no? Cuando las personas no tenemos el lugar que nos corresponde, la posición que nos corresponde, ¿de acuerdo? Nos sentimos incómodos. Entonces, si en una compañía resulta que hay digamos, un director de marketing y en realidad la posición que está ocupando es casi de director general o por debajo, ¿de acuerdo? Eso va a haber un conflicto, seguro. Si resulta que no ha habido equilibrio en el dar y el recibir ahí, o sea, entre la empresa y lo que espera el profesional, va a haber problemas, seguro, ¿de acuerdo?
si no hay un sentimiento de pertenencia a la organización bien armado, va a haber problemas, seguro. Por lo tanto, digamos, cómo nos posicionamos en esa posición y cómo nos mira la organización en esa posición es absolutamente clave. Trajiste acá, me gusta como lo dice, porque tiene que ver con la posición, tiene que ver con el orden, es decir, yo escucho y también porque sé un poco que esto tiene harto que ver con el poder. ¿Ah? Es decir, posición y poder van juntos, cada posición tiene un cierto poder. Y una manera de apropiarse de una posición que no corresponde es tomar el poder de otra posición. Absolutamente. Yo siempre lo explico como una especie de metáfora. Yo digo, Ya. el poder es como un pájaro. Está volando en la organización. Está volando, vuela, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues muy sencillo. Que si alguien realmente que ha sido nombrado para tomar ese poder en esa posición no toma ese poder, lo que va a pasar, ese pájaro no lo toma, ese pájaro, lo que va a pasar es que ese pájaro se va a posar en otro sitio, porque la organización tiene la obligación de decidir, de tomar decisiones. Entonces, si el poder no lo toma la posición que le corresponde, el poder lo tomará una posición incorrecta. Y por supuesto, ¿qué sucederá? Que se pagará el precio. O sea, digamos, ¿se tomará una decisión? Sí, no hay más remedio que tomarla. Y la tomará quien, aunque sea una persona que no le toca. Pero ¿qué sucederá? Que la organización pagará un precio por eso. Porque ese desorden va a tener un precio, seguro. Por tanto, o sea, el orden sistémico es absolutamente clave para que, digamos, realmente, más que luchar con la conflictividad y luchar, lo que hay que lograr es que la conflictividad sea muy poca. ¿Por qué? Porque evidentemente si se trabaja con un orden sistémico, la conflictividad baja inmediatamente. Esto está demostrado. Mira, nos acaba de mostrar un beneficio bien concreto y también nombraste 3 cosas solo para aclararnos todo. El liderazgo sistémico se habla entonces de orden, pertenencia y equilibrio, Eso es. que lo nombraste antes. El orden ya lo vimos, que tiene que ver con el poder, con las posiciones, etcétera. También nos hablaste del equilibrio entre dar y recibir. ¿Nos puedes contar un poquito más de eso y después de pertenencia? Sí, fíjate, ¿no? O sea, en una organización, o sea, lo que tiene que ver con el dar y el recibir es absolutamente la clave de todas las relaciones que se generan entre la empresa y, digamos, todos sus trabajadores, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, un trabajador, mira, voy a poner un ejemplo un ejemplo que yo viví, ¿de acuerdo? O sea, una empresa importante, conocida, ¿de acuerdo? Que tenía muchas tiendas franquiciadas, ¿no? Entonces, la consulta venía porque es una empresa antigua y la empresa tenía una dificultad que era la siguiente. La siguiente era que se encontraba con que continuamente habían robos del propio personal, había robos en las tiendas, ¿vale? Entonces habían puesto todos los sistemas de seguridad habidos y por haber y seguían habiendo robos. Y lo que habían comprobado era que la mayoría de robos que se producían en empleados antiguos cuando los descubrían, ¿vale? Entonces yo empecé a trabajar con ellos y entonces estuvimos viendo todo el proceso fundacional, que es algo muy importante en el trabajo sistémico también, y viendo la historia. Entonces esta empresa se hizo grande, digamos, en una relación con sus trabajadores muy miserable. ¿De acuerdo? Quiere decir, o sea, de un modo en el que los trabajadores realmente, o sea, recibieron mucho menos de lo que les correspondía en épocas antiguas, ¿vale? ¿Qué ha sucedido? Hoy en día la empresa es modélica, absolutamente modélica en todos los sentidos. Al contrario, ¿de acuerdo? O sea, súper generosa y modélica. Bien, sin embargo, o sea, se producía esta situación. Cuando yo me puse a trabajar con esto y a ver todo el histórico, etcétera, etcétera, vimos claramente que era
¿Cómo? Lo que sucedía era que se equilibraban de una forma absolutamente inconsciente con esos pequeños robos. ¿De acuerdo? ¿Qué sucedió? Trabajamos esto sistémicamente, lo resolvimos, hicimos el trabajo sistémicamente y dejó de pasar. Ah, se restableció el Se equilibrio. restableció el equilibrio. ¿De acuerdo? Buenísimo. Y pertenencia, ¿qué significa? La pertenencia significa que en una empresa, en una organización, o sea, si la empresa no tiene claro trabajar el tema de la pertenencia a la organización, o sea, está perdiendo una cantidad de punch increíble. Fíjate en una cosa. ¿Qué sucede, por ejemplo, en la administración pública? Imagínate, por ejemplo, un funcionario en España o en Chile, donde sea, digamos, de Hacienda, ¿vale? Que está en una ventanilla recibiendo a la gente, ¿vale? Bueno, ¿qué nivel de pertenencia suelen tener esas personas? Muy poco. ¿Por qué? Porque son funcionarios, porque de alguna manera, digamos, nadie trabaja ahí o la mayoría de personas no trabajan porque esto sea algo que les gusta, que su corazón quiera, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que están normalmente por dinero y ya está, ¿no? Entonces la pertenencia está muy comprometida. ¿Qué sucede, por ejemplo? Imaginaos, por ejemplo, en una organización deportiva como puede ser el Barça, por ejemplo, o el Madrid o cualquiera de los equipos grandes, ¿no? O sea, tú tienes un niño en Mali con una camiseta del Barça que no va a haber nunca un partido del Barça en el campo del Barça, ni va a estar nunca en el campo del Barça, ni nada, y que sería capaz de matar por el Barça. Aquí diga algo en contra del Barça. Eso es pertenencia, ¿de acuerdo? O sea, la pertenencia sistémica no es la pertenencia jurídica. Jurídicamente, una persona que está contratada es perteneciente jurídicamente. Pero el hecho de que tenga pertenencia jurídica es pertenencia sistémica, no. Sin embargo, en el caso de un niño en Mali que tiene esta situación, no tiene pertenencia jurídica. Bueno, el Barça les envía un carnet de simpatizantes, ¿no? Pero que para intentar lograr mayor pertenencia. Pero sobre todo hay pertenencia sistémica. Y esa pertenencia sistémica es lo que da fuerza en una organización. Por lo tanto, cuidar la pertenencia es un aspecto clave del trabajo sistémico. Y ahí cuando lo pones en este ejemplo, es como voy a decir, la pertenencia eso está dada como por el vínculo que tiene que ver con el cariño, ¿con qué lo vinculas? ¿Como tener el corazón puesto en el Barça sería la pertenencia? Yo digo llevar la camiseta, ¿no? de la empresa, ¿no? O sea, esto debe ser cuidado plenamente por la empresa. Si la empresa cuida estos aspectos y los cuida de una forma adecuada, eso significa cuidar mucho lo que significa tanto los procesos de entrada como los procesos de salida, ¿de acuerdo? Cómo se trabaja todo eso dentro de la compañía. Eso genera un nivel de pertenencia muy potente, muy potente. Me encanta. Ahora, hemos hablado de hartas cosas y tenía varias preguntas, pero se han ido como resolviendo en el camino que hemos estado conversando, que ha estado muy claro, muy bueno. Y me gustaría llevarte a lo siguiente. ¿Qué señales indican que un equipo está pidiendo algún movimiento sistémico? Porque hasta ahora lo que estamos viendo es como el orden sistémico, la pertenencia, el equilibrio, la conciencia invisible que está modelando comportamientos que no sabemos muy bien de dónde vienen. Entonces las configuraciones nos permiten tener mapas para verlo, nos permiten además bajo un método poder comprenderlo, pero finalmente, ¿cómo haces el proceso de solución? ¿Qué te indica que hay un movimiento sistémico y cómo se hace ese movimiento sistémico? Bueno, digamos, es importante saber que nosotros en el trabajo sistémico no utilizamos ni la palabra problema ni la palabra solución. O sea, porque, por decirlo de alguna manera, nosotros contemplamos esto, digamos, como un proceso de desarrollo y de crecimiento propio de la organización. Y la idea de que el conflicto, digamos, necesita una solución, es una idea muy mental, pero poco real. En realidad, digamos,
en realidad lo que sucede con el conflicto es que el conflicto, cuando está dando síntomas, los síntomas pueden ser muy variados, un equipo que no tiene fuerza, pueden ser pues la percepción de que no se ejerce el liderazgo, o que hay desorden, hay tantos síntomas diferentes. Todos esos síntomas al final generan una sensación de conflicto, de dificultad, ¿no? Muy bien, esa dificultad en realidad es una oportunidad desde el punto de vista sistémico. No es un problema a resolver, sino es algo que nos está intentando mostrar que necesitamos ordenar, o necesitamos incluir, o necesitamos equilibrar algo en el sistema, simplemente para poder acceder a un nuevo nivel, a un nivel de crecimiento que está pidiendo la organización. Y el único modo en que ese crecimiento se da es gracias a que se produce ese conflicto. Entonces, para nosotros es muy importante que los empresarios y los líderes dejen de ver tanto el problema y como que hay que encontrar una solución, como que en realidad lo que hay que hacer es simplemente crecer. Y ese crecimiento se produce cuando tomamos el conflicto no como algo que hay que extinguir, sino como algo que está intentando enseñarnos algo nuevo, algo que no estamos viendo. Entonces ahí, cuando el empresario hace ese movimiento y sale de la idea de que aquí hay un problema y tengo que poner una solución inmediata, o sea, como tengo que extinguir el problema, esta idea lo que hace es que, más que ayudar a crecer a la organización, lo que le hace a la organización en ese sentido es que la enquista en el propio. Entonces es como cuando uno tiene una enfermedad, por decirlo de alguna manera, un problema, Sí. y solamente trata el síntoma, pero no va a la causa. La causa, por decirlo de alguna manera, nos va a obligar a lo mejor a modificar algo más integralmente, de una forma más integrativa. Entonces en la organización pasa exactamente igual. Para mí es muy importante esta mirada de que una organización es un ser vivo y por lo tanto tenemos que tratarlo como tal, ¿vale? Bien. Y lo que trae y que me gusta mucho es tomar el conflicto como primero la capacidad del propio sistema de empezar a mostrar dónde tiene que haber movimiento para la evolución y para seguir creciendo. Sí. Entonces, esa es la resignificación. La resignificación. A mí me gusta mucho cuando un empresario me dice, oye, te llamo porque tengo problemas en la organización y tú me vas a ayudar. Y yo le digo, no, te vas a ayudar tú. Yo no te voy a ayudar. Yo no te voy a ayudar, te vas a ayudar tú. Yo lo que voy a hacer es acompañarte para que tú puedas realmente hacer algo con tu organización. Pero el que sabe sobre tu organización eres tú, yo no. Yo qué sé sobre tu organización, tú eres un experto. Yo te voy a acompañar para que tú puedas ayudarte. Y ese es un movimiento que significa un movimiento de aprendizaje de su propia organización. Y ahí hay un crecimiento del líder y un crecimiento de la organización. Ese es el movimiento que sana, que ayuda. ¿Vale? Cuando te escucho me calmo, me gusta porque es como que la forma en que vas manifestando la organización es como, me gusta porque traes como la inteligencia organizacional y es aprender a leer esa propia inteligencia organizacional que tiene impulsos de evolución y de crecimiento naturalmente. Si uno aprende a leerlos, todo se va ordenando, va haciendo mejor. No es que se eliminen los conflictos, porque no es el propósito, sino que se toman los conflictos como una fuerza impulsora hacia adelante. Eso es. Tomando eso, ¿cómo pueden los líderes entrenar la capacidad, digamos, de leer los sistemas sin depender siempre de un facilitador? ¿Qué necesitan hacer? Bien, los líderes lo primero que necesitan hacer es, digamos, el primer movimiento es el que hemos dicho, convertirse en un líder consciente. Consciente. O sea, ese proceso no es posible evitarlo. O sea, si el líder no hace ese movimiento en sí mismo, entonces no puede dar lo que no tiene. Y esto es absolutamente clave. Dar lo que no se tiene es un timo. ¿De acuerdo? Claro, o sea, totalmente. Sí. Estamos engañando a los demás. O sea, yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo no tengo en mi interior
esa mirada consciente, no puedo exigirle a mi equipo que sea un equipo consciente, no puedo hacerlo. Tengo que ser capaz de... No quiere decir que no pueda trabajar, ¿eh? No, no, no. El mundo se ha edificado a base de líderes inconscientes y de líderes conscientes. Ha habido de todo, ¿no? Y los líderes inconscientes han hecho muy buen trabajo también. Por lo tanto, no hay ningún tipo de... No es peyorativo el tema, es descriptivo, solo descriptivo. O sea, es un proceso de crecimiento que en cuanto el líder consciente hace ese movimiento, ahí hay un gran movimiento para toda la organización. Luego, a partir de ahí, evidentemente, una vez ha hecho eso, este trabajo lo puede hacer pues, con el trabajo sistémico o puede elegir otras formas de management y de trabajo, por supuesto, no solamente el sistémico, muy útiles y muy válidos. Entonces sería elegir un camino, digamos, que sea un camino que le permita hacer un camino integral, en el sentido de decir, bueno, organizacionalmente yo voy a seguir esta vía, ¿vale? O sea, a veces uno de los problemas que crean más determinados líderes es que empiezan a buscar como mucho, ¿no? Y entonces es como que van haciendo como una especie de patchwork, ¿no? De diferentes formas de entender la organización, etcétera, etcétera, y acaban generando una situación de que en realidad es peor el remedio que el propio problema o la propia dificultad. Entonces, de alguna manera, sí que para mí es importante trabajar con una filosofía de fondo, sea la que sea, del líder. Toma una decisión de decir, pues yo voy a trabajar con esta línea. Muy bien, ahora comprométete con esa línea y trabaja a fondo con ella. Esta sería mi orientación. Me parece fascinante traer el tema de la conciencia hacia el liderazgo. O sea, a mí me gusta hacer una definición de conciencia simple. Es simplemente darse cuenta. Entonces, mientras más consciente, te das más cuenta de más cosas. Te comprendes de una manera distinta y en esa conciencia y con ciertos mapas, y a mí me hace mucho sentido el mapa de las configuraciones sistémicas, lo voy a poner como un mapa, a pesar de que yo creo que es más profundo que eso. Permite tener ojos para también comprenderse. Entonces, también comprender que las cosas no resueltas que yo tengo en mi familia, etcétera, en otras partes, situaciones incluso no resueltas con organizaciones anteriores, es altamente probable que se empiecen a manifestar hoy día en el ejercicio de mi liderazgo. Seguro. Y por lo tanto, mirando lo que tú planteabas, los conflictos que eventualmente yo tenga dentro de la nueva organización, pueden ser también una fuente de crecimiento para mí si lo empiezo a observar como síntomas de algo no resuelto. Así es. Exactamente. Buenísimo. Y sobre esa base, cuando hablamos de que habría que entrenar a los líderes y ser conscientes para leer los sistemas, el enfoque sistémico lleva mucho tiempo en nuestra historia. Sin embargo, el enfoque de las configuraciones sistémicas me parece que lleva bastante menos. ¿Hay alguna diferencia? Sí, el enfoque sistémico, digamos, es antiguo, ¿no? O sea, uno de los primeros libros fue el de la quinta disciplina, ¿no? Sí. Y ese es muy interesante y es muy bueno, ¿no? Pero de alguna manera, digamos, el enfoque sistémico desde donde nosotros lo enfocamos no es exactamente eso, es distinto, ¿no? O sea, en realidad está, digamos, basado en el trabajo que nos ofreció Gunther Weber, un alemán, ¿de acuerdo? Que estaba cerca de Bert Hellinger, que fue alguien muy conocido por el tema del trabajo con familias y el trabajo sistémico con familias, y Gunther Weber, que estaba cerca de él, fue encargado un poco como para que él, de alguna manera, que tenía más visión a nivel de sistemas organizacionales, Bert Hellinger le dijo, observa, digamos, cómo todo esto que hemos ido viendo en los sistemas familiares se cumple o no en los sistemas organizacionales. Y él se pudo dar cuenta de que había muchísimo en común y a partir de ahí él fue el primero que empezó de alguna manera, él aún vive, es mayor, pero aún vive, fue el primero que empezó con este tema y hoy en día, pues evidentemente, pues lo hemos ido desarrollando muchos
y evidentemente hoy en día está, de lo que empezó a lo que hay, pues hay muchísimo recorrido, hay muchísimo recorrido. Pero bueno, esto surge de alguna manera en Alemania más o menos en los años 90, ¿vale? O sea, por lo tanto, a finales de los 80, principios de los 90 inicia. Por lo tanto, no es tan, digamos, lleva muchos años ya, ¿eh? O sea, en el trabajo. Claro, sí. Para mí fue una revolución porque, digamos, yo era consultor hacía muchos años y cuando conocí el trabajo de Gunther, el trabajo sistémico, bueno, es que fue un antes y un después. Un antes y un Claro, después. O sea, realmente yo no volví a hacer consultoría nunca más del modo en que lo hacía. O sea, claro. es que no le veo sentido. O sea, no le veo ningún sentido. O sea, Buenísimo, me encantó la historia como la trajiste. Bueno, vamos a ir cerrando esta parte, Giovanni, y para eso siempre nosotros a todos los entrevistados le hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué conversaciones referidas a este tema necesitamos tener más en las organizaciones, pero seguimos evitando? eso va a depender siempre de qué tipo de organización, en qué tipo de organización estemos. Ese contexto es fundamental. Porque imagínate cuando estamos Mm, hablando de una empresa familiar, o estamos hablando de una ONG o de una fundación, o estamos hablando de una sociedad anónima o de una sociedad limitada. O sea, es muy importante el contexto. Por ejemplo, si estamos en una empresa familiar, ¿qué va a pasar dentro de la organización? ¿Cuáles son las conversaciones que normalmente los equipos de dirección profesionales dentro de una organización que viene de una empresa familiar no, o sea, son preguntas que se hacen pero que no se atreven a sacar? Pues las que tienen que ver realmente con el sistema familiar, sobre todo si hay miembros en el equipo que forman parte del sistema familiar, ¿vale? Y claro, ¿qué sucede? El no hacer determinadas preguntas y no enfrentar determinadas preguntas logra que el principio sistémico, que tiene que ver con el hecho de que cuando digamos, escondemos algo o o hacemos secretos dentro de la propia organización o dentro de la propia familia, o sea, eso toma forma de una forma potente, normalmente de una forma conflictiva. O sea, pues lo ideal sería poder de alguna manera sacar a la luz de esta situación y poderla comentar, ¿no? O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una sociedad mercantil, normal y corriente, ¿de acuerdo? En la que hay socios diversos, o sea, muchas veces los conflictos que están dentro de esa organización tienen que ver con los procesos fundacionales y eh, el cómo se generó la idea o quién tuvo la idea, por ejemplo, de ese producto, ¿no? Bueno, y cómo fue el proceso fundacional y quién puso el dinero y quién no puso el dinero. Todos esos procesos fundacionales quedan como escondidos. Sin embargo, muchas veces, muchos de los conflictos que tenemos luego en la organización tienen que ver con no haberle dado un buen lugar a esos procesos de fundación. Por ejemplo, puede haber, digamos, personas que fueron muy importantes y que a lo mejor tuvieron la idea, pero no tenían el dinero, y otros pusieron el dinero y luego fueron arrasados, ¿eh? De una forma mm, poco correcta, ¿eh? Y de alguna manera, pues al final esa situación ha acabado en una situación y no se atreve nadie a hablar de eso, claro. ¿vale? Sin embargo, está ahí, es un ejemplo, que pongo. Son Sí, sí. las preguntas incómodas que hay, ¿no? En una ONG, por ejemplo, ¿no? Mm, Que me ha tocado trabajar con muchas, ¿no? Pues bueno, o sea, el sin ánimo de lucro, ¿vale? El hecho de que son organizaciones sin ánimo de lucro, claro, es muy potente cuando estás dentro de ellas y trabajas con ellas, hacer las preguntas incómodas, ¿vale? Gracias, Joan. O sea, me quedo ahí con eso que dependiendo del tipo de empresa y su propósito es probablemente la conversación que empezamos a evitar. Ahora nos vamos a ir a un espacio mucho más informal, pero no menos valioso. Lo llamamos los insights de pasillo. Porque no todo lo que transforma se aprende en los libros. A veces una frase, un consejo o una práctica sencilla escuchada al pasar puede marcar la diferencia en cómo lideramos o trabajamos. Joan, ¿qué idea
herramienta o hábito cambió tu manera de mirar los sistemas y que todos los líderes deberían conocer? Para mí, la idea que antes he definido, la de cuando escuché por primera vez esta frase, ¿no? Digamos, el todo es mucho más que la suma de las partes. Esto cambió mi manera de ver una organización. Fue muy importante cuando lo escuché y de ahí, digamos, es una pregunta que continuamente me hago cuando estoy en cualquier organización nueva. A ver, ¿cómo es esta suma que hacen ellos? ¿No? Y esto me permite realmente ir más allá. Y la herramienta que me permitió, digamos, hacer ese proceso de transformaciones fue la primera vez que vi a Gunther Weber hacer una configuración organizacional. Esa herramienta me cambió completamente la visión de cómo podíamos trabajar con una organización. Las grandes transformaciones no siempre empiezan con respuestas, sino con buenas preguntas. En esta sección te pido que compartas con nosotros una de esas preguntas que te acompaña, que te desafía o que siempre vuelve. Entonces, ¿cuál es esa pregunta que te acompaña desde hace tiempo y que todavía te genera reflexión? Mira, es una pregunta que me hago cuando me encuentro con un empresario ¿Ya? y me cuenta lo que ya sabe de forma absolutamente clara. Entonces me cuenta su visión del tema, ¿no? Y me pregunta sobre ella, ¿de acuerdo? Entonces yo le suelo preguntar, ¿por qué me cuentas lo que ya sabes? No tengo nada que aportarte desde ahí. Entonces, normalmente lo dejo en un espacio vacío cuando le hago esta pregunta, porque me dice, bueno, ¿y qué te voy a contar? Si es lo que yo sé. Yo le digo, ya. Y a partir de ahí empieza el trabajo. Ahí empieza el trabajo, ¿no? Porque en realidad la pregunta es, ¿qué le pasa a los equipos, por ejemplo, de dirección, que solo dan importancia a los datos y a la información consciente y a los líderes entonces, cuando yo les hago esa pregunta y le digo, oye, una pregunta, muchas veces a un líder le he preguntado, cuando tú tienes que tomar una decisión de tipo familiar, por ejemplo, solamente tienes en cuenta cuánto costará, cuánto no sé cuánto, etcétera, solamente eso, o a veces también tú dices, bueno, ¿y qué estoy sintiendo yo con esto, no? Tengo la intuición de que esto no me va a ir bien, de que esto sí, todo está bien, pero no me va a ir bien. Bueno, ¿qué haces tú con esto? ¿Qué haces con otras partes de ti? Y esta pregunta, ¿qué haces también con tu percepción emocional? ¿Qué haces con tu percepción corporal? Este tipo de preguntas son las que, claro, para mí esto fue una obligación, porque yo como psicoterapeuta soy gestaltista también. Entonces, el trabajo con el cuerpo es algo que me es muy, muy fácil, ¿no? Entonces, cuando lo llevo a la empresa y le hago este tipo de preguntas, al principio es un impacto, pero luego el empresario realmente me lo agradece mucho, porque eso le permite abrir otras inteligencias que normalmente no. Claro. ¿Vale? Me gustó mucho, me gustó eso de traer el cuerpo y traer el sentimiento, qué es lo que estás sintiendo con esto, no solo los datos duros que están afuera. Bueno, vamos a una parte que nos gusta mucho y porque este podcast de alguna manera busca construir una comunidad de ideas, de propósito y experiencias compartidos. Por eso, esta última sección la llamamos cadena abierta y le pedimos a cada invitado que se convierta en un puente y que nos ayude a imaginar las próximas conversaciones que podríamos tener. Joan, ¿a quién te gustaría que invitemos a Open Mind para seguir explorando estos temas y qué pregunta te gustaría que le hiciéramos? Bueno, no tengo ninguna duda. Sí. Os recomendaría a un colega latinoamericano, colombiano, y que es un experto también en lo mismo que yo, ¿de acuerdo? De hecho, a menudo trabajamos juntos. Y él es médico, cirujano, cantante de ópera, ¿de acuerdo? Y también es un consultor sistémico de mucho nivel, conferenciante de TED, un tipo muy, muy interesante. Por lo tanto, yo os aconsejaría a Juan José Lopera, ¿eh?
Y la pregunta es cómo trabajar el burnout en Ya. los equipos. ¿Cómo trabajar el burnout en los equipos? Me gustó. Él es un experto en esto, es alguien que muy especializado también en organizaciones de salud, ¿de acuerdo? Entonces, por su condición de médico y cirujano, o sea, es alguien muy, muy, muy avezado a ello y creo que puede ofreceros algo muy interesante. Es un conocedor Excelente. absoluto del trabajo sistémico, de lo que hemos estado hablando hoy, digamos, y por lo tanto, alguien que os puede ofrecer algo muy interesante. Seguro que os ofrecerá un valor muy interesante. Me fascina. No lo conozco a él directamente, pero he escuchado sus charlas. Así que está bien. Anclado entonces. Ahora, si los oyentes quisieran ponerse en contacto contigo, saber más sobre tu trabajo, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Bueno, lo pueden hacer entrando en mi página web, que es joancorbalan.com, o también en mi escuela, que es impulstalent.com. Puede entrar a través de joancorbalan.com y de Impulstalent. De la una pasa a la otra, están unidas, no hay ningún problema en cualquiera de las. Perfecto. Bueno, Joan, qué placer esta conversación contigo. Me retrotrajiste a muchas cosas. Me voy con la conciencia más arriba después de esta conversación. Gracias. Podríamos seguir hablando mucho rato más porque las ganas de profundizar, así que probablemente te llamemos de vuelta. Muchas gracias, Joan, por estar con nosotros. Fue realmente un placer hablar contigo. Un placer para mí. Muchísimas gracias por invitarme, y un saludo para todos vuestros oyentes y cuando queráis. Abierto a cualquier encuentro. Un abrazo para todos. Muchas gracias, un abrazo. Esto fue todo por hoy en Open Mind, el podcast donde las conversaciones abren posibilidades. Gracias por acompañarnos en este espacio que busca repensar la forma en que trabajamos, lideramos y habitamos las organizaciones. Si esta conversación te movió una idea, una emoción o una nueva posibilidad, compártela. Y si quieres seguir explorando estos temas, te invito a seguirnos y activar las notificaciones. Así no te pierdes ningún episodio y seguimos pensando juntos. Nos escuchamos en la próxima. Adiós y muchas gracias.